Les voy a confesar algo a ustedes. Esta semana yo senté para preparar el tema y estaba preguntando, ¿no? Me cuestionaba qué predicar después de 3 años, ¿no? Después de 3 años acá, prácticamente casi todos los sábados. Y no fue fácil, ¿no? No fue fácil. Y entonces hasta que el Señor me puso un mensaje que hace mucho que yo no comparto. Y es un mensaje para los jóvenes. Si ustedes analizan el servicio de canto, los himnos fueron dirigidos a los jóvenes, ¿no? Yo creo que es un grupo muy importante en nuestra iglesia y en veces es un grupo poco valorado, los jóvenes, ¿no? Siempre estamos preocupados en dar temas para los adultos, temas que lleguen más a los adultos. Y a los jóvenes nosotros casi no hablamos, ¿no? Hablo por mí, casi no hago temas específicamente para los jóvenes. Claro que este tema es para los jóvenes, pero estoy seguro que va a llegar a los adultos con el favor de Dios, ¿no? El Espíritu Santo va a hacer llegar el corazón, el mensaje al corazón de cada uno de ustedes. El título del sermón es Un llamado a los jóvenes. En el Nuevo Testamento hay un joven que se destaca por encima de los demás, y este joven es Timoteo. Cuando nosotros empezamos a analizar el contexto histórico en que vivía Timoteo estaba aproximadamente, no puedo decir con exactitud, pero aproximadamente en el año 68 de la era cristiana, ¿no? En el año 68 después de Cristo. Y Timoteo, le caía sobre sus hombros una responsabilidad muy grande. ¿Y cuál era esta responsabilidad? Pastorear la iglesia más importante entonces de la era cristiana, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, cuando nosotros analizamos esta iglesia fue la responsable por convertir a muchos paganos al cristianismo, ¿no? Los pioneros de esta iglesia tenemos al apóstol Pablo, a San Pedro, a Juan y a los demás apóstoles que fueron discípulos de Cristo Jesús. Y ahora Timoteo tiene esta responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Pero el apóstol Pablo aquí también viene advirtiendo de la condición del mundo en que iba a existir Timoteo, cómo estaría el mundo. Solo para contextualizar aquí el periodo de la iglesia de Éfeso, el periodo en que estaba Timoteo, el emperador romano era Nerón. Nerón era un hombre, podremos decir, que muy déspota, tirano. ¿Quién es Kim Jong-un cerca de Nerón, ¿no? Kim Jong-un, para los que no saben, es el dictador nortecoreano, ¿no? Y él es un hombre muy estricto, muy exigente, y si algún soldado, si algún ciudadano hace algo que a él no le parece, solo hay una sentencia, una condenación allá, y es la muerte. Nerón había prendido fuego a la ciudad de Roma, pues Nerón quería reconstruir a la ciudad de Roma. Y entonces, después de prender fuego a la ciudad, pasándose los días, las semanas, los meses, entonces la gente empezó a sospechar de Nerón. Y entonces Nerón, para librar la culpa de él, para quitarse la culpa, entonces echó la culpa a los cristianos y a los judíos, pues de las 10 ciudades circunvecinas al imperio romano, a la capital, Roma, de las 10 ciudades, habían 4 que eran habitadas por cristianos y judíos, y estas 4 no se habían ardido en llamas. Y entonces Nerón, utilizando de esto para que la gente no le echara la culpa a él, culpa a los cristianos. Y entonces empezamos un periodo duro, de una dura persecución a los cristianos. Faltaron madera para construir cruz
para crucificarse a los cristianos. Ellos utilizaban la cruz con los cristianos como antorcha humana. Ellos ponían como algo de combustible en el cuerpo de los cristianos y hacían pasillos por la ciudad de Roma y prendían fuego, y el cuerpo de los cristianos ardiendo en llama era lo que alumbraba la ciudad de Roma. Para ver tan dura persecución fue lo que la iglesia estaba siendo sometida. Y ahora, en este contexto, analizando este contexto en que existían los discípulos y la mayoría de ellos ya habían pasado al descanso, ahora Pablo envía una carta a lo que nosotros podemos llamar a su hijo espiritual, a Timoteo. Y entonces Pablo empieza a preparar a este joven para ser el líder espiritual de la iglesia. Nosotros, el ser humano, cuando está a punto de morir, el ser humano hace dos cosas. La primera de ellas es reunir a sus familiares más queridos cerca de él, y después decir las palabras más importantes para las personas. Lamentablemente aquí el apóstol Pablo no ha podido reunirse con su discípulo, con su hijo espiritual. Y entonces el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo, sabiendo de todo lo que este joven iba a pasar. Y Timoteo tenía un problema acá. Aparte de ser joven, era muy tímido y tenía fuertes problemas estomacales. Ahora imagínese usted, padre y madre que están aquí hoy. Póngase en el lugar del apóstol Pablo. Usted sabe que a usted le queda pocos días, que usted ya va a pasar el descanso, pero a tu hijo le va a tocar vivir en este mundo. ¿Qué palabras tú le dirías a tu hijo? ¿Cómo lo prepararías tu hijo para las cosas que van a suceder? Y entonces en esta mañana nosotros vamos a ver cuáles fueron las palabras que el apóstol Pablo dirigió a su hijo espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mis queridos hermanos, aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo está hablando de la condición moral del mundo. Y aquí el apóstol Pablo menciona algunas cosas, algunas prácticas que existían en el Imperio Romano, y que si nosotros nos podemos analizar, esto también existe en nuestros días. El apóstol Pablo viene hablando aquí de una generación infatuada, que vendría a ser una generación que se deja llevar por las pasiones. La palabra infatuada es una persona que se enamora muy fácil. El apóstol Pablo viene diciendo que serían hijos desobedientes a los padres. Tristemente nosotros estamos viendo que la generación en que nosotros estamos viviendo es una generación que ha cambiado el quinto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu hijo y a tu hija para que se prolonguen tus días en la tierra. Lamentablemente,
El mundo en que nosotros estamos viviendo ahora no son los hijos que tienen que honrar a su padre y a su madre, sino que son los padres que deben obediencia, que deben respeto a sus hijos. Pero aparte de esto, el apóstol Pablo viene diciendo que eran personas más amadores de las cosas, de lo malo, de las pasiones. Hoy no se puede prender la televisión, no se puede abrir las plataformas de streaming sin ver inmoralidad. Hoy el producto que se está presentando a tus hijos es un producto que está enfatizando mucho lo que es la sexualidad infantil. Una inmoralidad sexual es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Una extremada violencia. Todos los programas de televisión, todos los videojuegos, si no trae algo de sexualidad, trae algo de violencia. Hoy en día es uno de los currículos que ya hay en muchos colegios, que es la orientación sexual para primarios. Niños de 10, 11, 12, 13, 14 años en adelante. En que maestros ahora van a empezar a presentar a nuestra juventud, a nuestros niños, qué es la sexualidad y que ya no debemos seguir los patrones que nuestros padres y abuelos seguían, que es hombre con mujer y mujer con hombre. Hoy en día, yo he estado estudiando un poco sobre este tema y hay muchos colegios públicos y privados en que los maestros hablan del maravilloso mundo de la homosexualidad y enseñando a los niños que esto de que tú tienes que relacionarse con una niña, con una mujer, el hombre con una mujer, esto es algo ultrapasado. Ya no se aplica en nuestros días. También estamos viendo que hay muchos concejales en diversos países, diversos estados, que están queriendo quitar el incesto como crimen. Permitir el incesto. Otros que están queriendo descriminalizar la pedofilia, que si una niña de 12 años quiere tener una relación afectiva con un hombre de 40, 50 años, ¿qué mal hay? ¿Qué problema hay en esto? Pues son dos seres mostrando el más sincero y puro amor. Nosotros también podemos ver que los principios sagrados, los principios bíblicos, es algo que ya no se debe presar más. Mis queridos hermanos, el tiempo en que tu hijo, el tiempo en que tu hija está viviendo, el tiempo en que nuestros niños están viviendo, son tiempos peligrosos. La palabra peligrosa que es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús estaba con sus discípulos y aparecieron a ellos los gadarenos, hombres violentos, hombres endemoniados. Entonces el apóstol Pablo está utilizando la misma palabra. Hermanos y hermanas, el periodo en que nosotros estamos viviendo, la historia en que nosotros estamos viviendo, nosotros podemos ver claramente que es un periodo en que la humanidad está siendo guiada por espíritus de demonios. Pero la pregunta aquí es, ahora yo como padre y yo como madre, ¿cuál es la preparación? ¿Cuáles son los consejos que estoy dando a mis jóvenes, a mis hijos? Quiero hacer otra pregunta.
¿Qué es lo que tu hijo y que tu hija ve en su computadora y en su teléfono? Porque eso es una responsabilidad que cae sobre nosotros ahora. Porque lamentablemente muchas veces pensamos y creemos que nosotros educamos a nuestros hijos. Educamos en partes. ¿Cuántos de ustedes aquí como padres han enseñado a sus hijos a disparar una pistola? ¿Algunos de ustedes aquí los han enseñado? ¿Los han mostrado cómo se pone a disparar en una pistola? ¿Tus hijos saben hacer esto? ¿Quién nos ha enseñado? Pero el apóstol Pablo también aquí, aparte de mencionar de la condición moral en que se encontraría el mundo, él también ahora entra en un punto que para mí es el punto más importante, que es la condición espiritual. El apóstol Pablo entra para hablar un poco de la condición espiritual, pero antes del apóstol Pablo hablar de la condición espiritual, yo quiero que ustedes, que volvamos al versículo 2, y aquí nosotros vamos a ver un punto muy importante, que el apóstol Pablo iba a decir que la gente iba a tergiversar en los últimos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Gracias. Esta palabra que el apóstol Pablo usa, amadores de sí mismo, ella tiene tres aplicaciones. En el griego se dice filataos. Y la palabra filataos es amor a mí mismo. Y yo les hago una pregunta: ¿está mal o es pecado yo amar a mí? No es pecado. Pero el amor aquí, el amor narcisista, lo que el apóstol Pablo dice, que en los últimos días íbamos a vivir en una generación de personas narcisistas. Son aquella clase de personas que canta el himno "Cuán grande es tú", mirando al espejo. Esta es la clase de persona que iban a existir en los últimos días. Pero hay otra definición para esta palabra, que es filarguros. Filarguros quiere decir amor a la plata, amor al dinero. Era otra clase de amor que iba a existir en los últimos días. Y la tercera, y para mí quizás la más importante, filedomos, amante de los placeres. Nosotros vivimos en una generación que, si no está cómodo, está marchando a pasos largos para convertirse en la misma generación de los sodomitas. Hay una frase que me gusta mucho que dice así: en el universo existe Dios, las personas y las cosas. Debemos adorar a Dios, amar a las personas y utilizar a las cosas. Pero nosotros ignoramos a Dios, adoramos a nosotros mismos, amamos a las cosas y utilizamos a las personas. Esto es la generación en que nosotros estamos viviendo. Una generación de seres completamente egoístas. Vivimos para nosotros mismos. Miren, ahora sí, vamos a entrar en la parte más importante del tema, que es el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Ahora el apóstol Pablo aquí viene hablando de la condición espiritual de la iglesia. Personas que tienen apariencia de piedad. Aparentan ser una cosa, pero por detrás son totalmente lo opuesto. Una vez yo me deparé con una frase, y esta frase me hizo pensar mucho. Y ahora la frase decía: ¿quieres saber cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu carácter? Así venía la pregunta: ¿cuál es tu carácter? Y abajo viene la respuesta: tu carácter es las cosas que tú haces cuando nadie te está mirando. Este verdaderamente eres tú. Este verdaderamente soy yo. Nuestro carácter, nuestro verdadero yo, somos cuando nosotros estamos en lo más íntimo, en lo más oculto. Allí es cuando sale el verdadero yo. Las cosas que nosotros hacemos cuando pensamos que no hay nadie, no hay ninguna persona que nos está viendo. Y el apóstol Pablo menciona que en los últimos días van a haber muchas personas, muchos jóvenes especialmente hablando aquí, que tienen apariencia de piedad. Jóvenes y señoritas que son una cosa dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia totalmente lo opuesto. Pero también los adultos. Y el apóstol Pablo en diversas ocasiones viene advirtiendo a Timoteo en cuanto a esto. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Yo dije 5, ¿verdad? Sí. Versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Gracias. El problema en los últimos días no va a ser que es una generación incrédula o una generación que no tiene ningún interés por la espiritualidad. No es nada de esto, sino que es una generación que sí, como el apóstol Pablo, tiene una apariencia de espiritualidad, que busca la espiritualidad. Pero hay un detalle muy interesante aquí. El apóstol Pablo dice que en los últimos días las personas van a buscar temas espirituales, van a buscar enriquecer su vida espiritual, pero seguirán doctrinas de qué? ¿Quién son los que van a adoctrinar esta clase de personas? Falsos maestros, pero siguiendo doctrinas de quién? De demonios. Entonces, es decir, Satanás va a levantar a falsos maestros, falsos predicadores que tienen apariencia de piedad, pero que por detrás de ellos está Satanás. Pero hermanos, lo más preocupante de este versículo es que en otras versiones nos dice que no es que se van a apartar, sino que se van ¿qué? A apostatar de la verdad. Pero para apostatar, ¿qué una persona tiene que hacer para apostatar? Primero, estar en la verdad. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que van a ver en los últimos días muchas personas que estaban en la verdad, porque una persona que está en el error no se puede apostatar, no se apostata. Entonces, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, los que se van a apostatar en los últimos días son aquellos que un día profesaron y conocieron la verdad presente. Mire qué serio es esto.
Porque estas personas van a querer otra doctrina. Porque quizás la verdad se les hace algo muy pesado, muy duro. Y esto aquí es especialmente para los jóvenes ahora. Para muchos jóvenes. No quieren aparentar o no quieren ser el raro del grupo, ¿verdad? Quiere que los demás lo acepten, pero para que el mundo me acepte, ¿qué tengo que hacer? Negar a Jesús, negar a Dios, para que el mundo me pueda aceptar. Porque ¿qué amistad existe entre luz y tinieblas? No hay ninguna. Pero yo he escuchado, he visto, porque yo he sido uno de ellos, que yo no quería ser el chico raro de mi salón. Yo no quería ser el que no hace nada los viernes, el que no hace nada los sábados, el que no come cierta clase de comida, el que no bebe ciertos tipos de bebidas. Porque los demás, ¿qué van a pensar de mí? Y me preguntaba, oye, vamos a hacer algo en el sábado. Y yo decía, no, pero es que yo no quiero ser el tipo raro de mi clase. Yo quiero ser como los demás. Y eso lamentablemente es lo que está pasando hoy en día. Hay muchos jóvenes que dicen, no, es que yo quiero aprovechar mi juventud. Porque solo se es joven una vez en la vida. Quiero aprovechar y ya cuando esté adulto puedo volver a la iglesia. Pero permítame decir, joven y señorita, no quieras volver a la iglesia, porque la iglesia no te salva. No salga con este pensamiento de que vas al mundo y después vas a volver a la iglesia. Uno tiene que volver a Cristo, porque Él es el único que te puede salvar. Amén. Salomón, en el libro de, no necesitan abrir, pero en el libro de Eclesiastes, el capítulo 11, Salomón dice, alégrate joven, en tu juventud, y en los días de tu juventud, y haz lo que te agrada a tu corazón y a tus ojos. Sigue los placeres, sigue la voluntad, porque la juventud es vanidad. Pero ten en mente algo, que Dios te juzgará por todo ello. Joven, ahora yo les voy a decir algo, y puede que yo suene irónico. Tú no eres obligado a estar acá. Porque si tú vienes acá de una forma obligada, Dios no te va a aceptar. Es más, Dios no te va a querer aquí así. Si tú estás aquí, pero tu mente está allá afuera, permítame decirte, Dios no va a aceptar cuando tú abres tu boca para cantar. Dios no va a aceptar cuando tú te arrodilles para orar. Tu oración no va a pasar ni del techo. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando Dios nos da algo, Él da el 100%. Pero cuando Él pide algo, Él pide el 100%. Por esta razón, que si tú quieres ir al mundo, quieres disfrutar del mundo, la Biblia dice, ve joven, ve al mundo. Pero si tú eres tan maduro lo suficiente para ir al mundo, tienes que ser lo maduro lo suficiente para arcar con las consecuencias. Porque Dios te va a juzgar de todo esto. Pero después Salomón, en el capítulo 12, ahora Salomón él viene con el mejor consejo que le puede dar a la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu mocidad o de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga, en ellos no tengo contentamiento.
¿Qué Salomón quiere decir con esto? Salomón lo que nos está diciendo aquí es que triste será la vida de aquel que se aparte de Dios cuando esté con sus mayores vigores físicos, que quiera volver a Dios ya en el periodo de la vejez, cuando ya no puede hacer nada. Y Salomón termina hablando a los jóvenes de la mejor manera posible. Y Salomón nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, quer sea buena, quer sea mala, esté cubierta o encubierta. Para los ojos de Dios nada quedará oculto. Esto es lo que el Señor quiere para ti, joven. Ahora que tú eres joven, ahora que tú tienes el vigor físico, es ahora que Dios te está llamando. Pero Pablo continúa en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como yo ya les había mencionado, yo creo que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que esta generación, la generación que nosotros estamos viviendo, verá suceder muchas cosas. Y probablemente, no puedo decir a ciencia cierta, no puedo decir con 100% de seguridad, pero ahora yo les digo con esperanza y con fe: esta generación verá a Jesucristo venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero también esta generación pasará por la mayor crisis espiritual de la historia de la humanidad. Y aquellos que no estén afianzados en la palabra de Dios, aquellos que no tengan firmes los principios de las Sagradas Escrituras, especialmente hablando aquí a los jóvenes, lamentablemente se apostatarán de la fe. Hay una carta que la sierva del Señor escribió, un mensaje a los jóvenes, en que ella viene diciendo: hablo con lágrimas en mis ojos, que lamentablemente muchos de nuestros jóvenes se van a perder. Es triste, pero ella dice: he visto que muchos de nuestros jóvenes se van a apostatar de la verdad. Aquí el apóstol Pablo me hace recordar la cita que nosotros encontramos en primeros escritos. Yo no la tengo aquí, pero las voy a mencionar de memoria. En que la sierva del Señor tiene una visión de una locomotiva, de un tren gigante. Y en este tren parecía que estaba todo el mundo dentro de este tren. Y el capitán, el piloto de este tren, ¿quién era? Satanás. Y este tren estaba llevando a la gente a la perdición. Y aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que en los últimos días, lamentablemente, muchas personas se van a apostatar de la verdad por seguir a doctrinas de demonios. Pero Satanás, él no viene como Satanás, con cuernos, con cola, con pata de chivo y con un tridente. No. Es más, a Satanás le encanta que tú le hables o que tú le pintes de esta manera. Quiero compartir con ustedes un comentario de un teólogo, el comentario del libro de Timoteo, y mira lo que le habla, la condición del mundo en los últimos días. No podemos ganar la guerra cultural a menos que ganemos la guerra contra la sensualidad, porque la sensualidad es, de hecho, la religión de nuestra generación.
La religión que sobreabunda en el mundo hoy en día es la sensualidad. Hoy, tristemente, nuestra juventud está siendo bombardeada con este tema, la sensualidad. Hace un par de meses yo estaba buscando información en internet y encontré, no voy a mencionar nombres por cuestión de ética, pero hay una cantante que en los años 2000, ¿no? Ahí 2007, 2008, 2009, era una de las cantantes pop más conocidas en el mundo joven. Ella ha desaparecido un poco del medio artístico, ya no ha lanzado ningún single ni nada por el estilo. Pero esta cantante, en el año de 2019, tomó la decisión de bautizarse. Y ella fue hasta Jerusalén, dijo que en Jerusalén ella ha tenido una experiencia con Jesús y decidió bautizarse en el río Jordán. Y dijo, siento que todo mi cuerpo está vibrando porque he tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y muchos van a decir, amén, gloria a Dios por esto. Esta cantante ha tenido un encuentro con Cristo. Pero después pasan los meses y esta cantante, ella salió a público y se ha dominado como una persona no binaria. Ella es una mujer que no se identifica con ningún género, ni género masculino, ni género femenino. Ella puede amar tanto a hombre cuanto a mujer, como a personas transexuales. Y ella sigue siendo una persona cristiana, porque ella dice que Jesús es amor, y que Jesús no va a juzgar a las personas por su opción sexual, porque Jesús lo que vino a hacer en este mundo es predicar y enseñar el amor. También una actriz, ella se bautizó y después de haberse bautizado le preguntaron si ella iba a seguir desfilando en los bailes de carnaval allá en Brasil, si iba a seguir asistiendo a los antros, se iba a seguir yendo a fiestas, tomando y haciendo todas las cosas que ella hacía antes cuando era del mundo. Y esta actriz, para la sorpresa de muchos y para la admiración de otros, dijo, por supuesto que sí. El que yo me haya bautizado no quiere decir que yo tengo que ser una persona rara. El Jesús que yo creo, Él es amor. Y Él no se importa con las cosas que yo hago. Lo que le pide es que yo sea una persona mejor y que ame a los demás. Y el Dios que yo creo, el Jesús que yo creo, Él se burla de las personas que juzgan. Este es el amor que se está enseñando y predicando hoy en día. Y esto que yo les estoy mencionando aquí, son personas del ámbito cristiano. Son personas que creen en Jesús, que dicen predicar la palabra de Dios. Y estas personas ejercen mucha, pero mucha influencia sobre los jóvenes cristianos hoy en día. Quiero compartir con ustedes otro comentario, ahora de una página de Instagram adventista. Y mira lo que ellos dijeron. Voy a contextualizar un poco. Hay allá en Brasil una ex cantante adventista. Y esta mujer no tiene mucho, se unió en una relación con otra mujer. Y mire lo que esta página ha dicho acerca de esta mujer. Quiero dejar aquí toda mi admiración y cariño para la cantante X y su pareja. Y felicitaciones por el valor de levantarse y vivir el amor más sincero y puro en medio de este mundo de odio, fanatismo, violencia y prejuicios. Alabado sea Dios por tu vida. Esa es una página adventista, hermanos. No estoy diciendo con esto aquí que esa es la posición oficial de la iglesia adventista en cuanto a la homosexualidad. No es nada de esto.
Pero lo que yo estoy diciendo es que hay muchos miembros adventistas que ejercen influencia sobre muchos jóvenes adventistas y que la posición de ellos es esta: alabo a Dios por tu vida. Y esta cantante es una mujer que tiene influencia sobre una infinidad de jóvenes. Esta misma página, cuando pasaron los meses, publicó otra materia en su página hablando a favor de lo que la sierva del Señor llama el vicio solitario. Hablando en español claro aquí, la masturbación. Y esta página venía en contra de lo que Elena G. de White una vez dijo de este vicio. Y ellos decían, Elena G. de White en sus tiempos no tenía los estudios científicos que hoy nosotros tenemos, que comprueban que esta práctica, que este hábito trae beneficios a nuestra salud. Elena G. de White está equivocada en hablar en contra de la masturbación. Es algo alarmante lo que nosotros estamos viendo, que está cosas que están abiertas para nuestros jóvenes. Y hermanos, yo no estoy hablando de evangélicos seculares, no estoy hablando aquí de bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, católicos, no. Yo estoy hablando del medio adventista. Hace un par de años estábamos en una mesa redonda con un grupo de jóvenes adventistas, y en este grupo habían personas que defendían abiertamente la unión entre personas del mismo género. Y ellos decían, ¿y esto en qué nos va a afectar? ¿Cuál es el problema que dos personas se quieran unir? Si así ellos nacieron, si así fueron hechos, ¿cuál es el problema? ¿Esto en qué te va a afectar? Hay que dejar que las personas expresen su amor y su manera de amar. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Claro, no somos nadie para juzgar. No debemos odiar al pecador. No debemos amar al pecador. Pero aborrecer la práctica del pecado. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 7. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí, escuchando aquí, parece que el apóstol Pablo está siendo un poco machista, ¿no? Hablando de las mujercillas, estas que no tienen nada de doctrina y se van por cualquier doctrina, ¿verdad? Pero quiero contextualizar un poco aquí. En el periodo del apóstol Pablo, las mujeres no tenían los mismos privilegios, no gozaban de los mismos privilegios que las mujeres hoy en día pueden gozar. Y entonces muchas de estas mujeres tenían que quedarse en casa para que los maridos vayan a trabajar, y entonces ellas cuidaban de la casa. Acuérdense que en la cultura de la época la mujer no era permitido hablar en público, no por ser pecado, sino que para la cultura de la época no era permitido. Y el mismo apóstol Pablo menciona que debería aprenderse en la casa de su esposo. Por la cultura esto era algo deshonroso, no que el apóstol Pablo estaba en contra de las mujeres. Y entonces, mientras estas mujeres estaban en sus casas, aparecían falsos maestros. Y entonces estos maestros querían traer a estos nuevos cristianos a volverlos a traer a judaizar, a volver a creer en todo lo que enseñaba el judaísmo, la circuncisión, sacrificios y una infinidad de cosas. Y miren lo que el comentario bíblico habla en cuanto a este texto aquí. Pablo dice que el método empleado por estos vendedores de herejías no era directo y abierto,
sino furtivo, secreto, astuto. Actuaron como ladrones. No entraron por la puerta principal. Eligieron un momento en que los hombres no estaban en casa para seducir a las mujeres con mensajes falsos. Hermanos, esto que nosotros podemos aplicar hoy en día a nuestros jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes todavía no están 100% afianzados en las doctrinas nuestras. No conocen quizás las 28 creencias nuestras, los 7 pilares de la iglesia, los mandamientos en su plenitud. Pero muchos de estos jóvenes navegan mucho por el internet y ahí se deparan con muchas cosas. Y quizás muchos de nuestros jóvenes siguen a cantantes adventistas famosos, ¿no? A youtubers adventistas. Yo he visto a muchos. Y recientemente, tiene un par de meses atrás, el mayor cantante adventista allá en Brasil prestó su canal con más de 1 millón de seguidores. Tiene un poco más de 2 millones de seguidores este canal. Prestó su canal de YouTube para una teóloga luterana. Y esta teóloga luterana, con un grupo de mujeres adventistas, miren, esta teóloga era luterana. Y las jóvenes que estaban ahí para escucharla eran adventistas. Y entonces esta teóloga venía diciendo que nosotros no debemos creer que la Biblia es la verdad absoluta. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ya ves, primero viene el camino es tu estado de espíritu, cómo tú te encuentras hoy. Entonces, lo que Jesús nos quiere enseñar aquí, eso es esta mujer diciendo, es que no existe una verdad absoluta. No debemos seguir con los mismos principios de años atrás, que la salvación viene a través de un hombre que es Jesucristo. La salvación no es solamente a través de un hombre. Debemos desmistificar la Biblia y sus enseñanzas. Y debemos hoy tener una teología para las feministas. Una teología solo para mujeres. Una teología solo para los nativos. Una teología solo para los negros. Y una teología solo para los homosexuales. Eso es lo que el mundo cristiano hoy en día está predicando. Eso es lo que ellos están diciendo, porque lo que la Biblia nos enseña del tiempo de Abraham, todas estas cosas no la debemos tener como una verdad absoluta. La Biblia tiene que ser desmistificada y debemos hacer algunos cambios en la Biblia. Esto predicándose a jóvenes adventistas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quién eran Janes y Jambres? Según la cultura hebraica, ellos eran los magos que eran opositores a Moisés y los milagros que Moisés estaba haciendo para Faraón allá en Egipto. Y entonces el apóstol Pablo menciona que en los últimos días se iban a levantar hombres como Janes y Jambres. Son hombres que son opositores a la Biblia, pero son personas que tienen apariencia de piedad, tienen como un cristianismo, un ar de cristiano, pero por detrás son enemigos de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un comentario de un pastor muy popular, es un pastor bautista. Y este pastor es seguido no solamente por los bautistas, sino por casi todo el mundo cristiano. Él es muy famoso, tiene muchos seguidores. Y aparte de los demás cristianos, hay muchos miembros
adventistas que son seguidores de este pastor. Y mira las cosas, las atrocidades y barbaridades que dice este hombre. La ética bíblica refleja una estructura de sociedad de ese tiempo, ese mundo. Y no podemos tomar un texto que fue escrito hace 4,000 años, hace 3,000 años o hace 2,000 años y traerlo al día de hoy, aplicando literalmente lo que dice ese texto y sin darnos cuenta de que en sus líneas la Biblia es insuficiente. Así que necesitamos actualizar la Biblia. ¿Puede la Biblia ser un libro insuficiente? ¿Puede la Biblia ser algo que nos sirve por completo? Pero lo más bárbaro que nosotros encontramos aquí es que este pastor viene diciendo que nosotros debemos cambiar la Biblia. Pero ahí no queda. Mira lo que él continúa hablando en cuanto a la palabra de Dios. No es posible tratar la Biblia como un libro que revela verdades absolutas, porque no somos seguidores de un libro, somos seguidores de Jesucristo. Lo que este pastor nos está poniendo acá es que Jesús y la Biblia son opuestos. Ele viene diciendo que nosotros no somos seguidores de un libro, que no debemos seguir a un libro, que debemos seguir a Jesús. Somos seguidores de Jesús. Que la Biblia no trae verdades absolutas. Cuando yo quito la verdad absoluta, entonces yo quito que el pecado es transgresión de la ley. Cuando yo digo que la Biblia no tiene una verdad absoluta, entonces ahora aquí es permitido el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo y una infinidad de cosas que nosotros estamos viendo en el mundo hoy en día. Por esta razón que lamentablemente hay muchos jóvenes que están bebiendo de fuentes rotas, de fuentes podridas. ¿Por qué ustedes creen que hay pocos jóvenes en nuestra iglesia? ¿Por qué ustedes creen que la juventud hoy en día no tiene interés en las cosas de Dios? Son por personas como esta. Son por cosas que el mundo está presentando a la juventud. Y los jóvenes, como son más fáciles de ser influenciables, se dejan llevar por estas cosas. Pero lo que más me sorprende es que una vez más, esta página de Instagram, que se llama Adventistas Subversos, mira lo que ellos hablan acerca de la Biblia. La palabra de Dios está en la Biblia, pero no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. El filtro, el parámetro que define qué es palabra y qué es escritura, es Jesucristo. Por eso la llamo la clave hermenéutica. El Evangelio es el lente a través del cual se debe leer la Biblia. Así es como entendemos lo que es humano y lo que es divino en la Escritura. ¿Cómo puede esto? La palabra de Dios está en la Biblia, pero no toda la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, yo entendería esto si fuera escrito por un no adventista, por un incrédulo, pero escuchar esto de adventistas. Lo más triste de todo es que hoy la mayoría de nuestra juventud cristiana, entre ellos incluyo jóvenes adventistas, ya no creen más en la semana literal de Génesis. No creen que el Génesis fue escrito, que Génesis capítulo 1, 2 y 3 se tiene que tomar como capítulos literal.
no creen que la creación fue hecha en 7 días literal, sino que creen que fueron hechas en 7 eras o 7 milenios. Pero yo me he deparado y me he asustado cuando he visto teólogos adventistas, pastores adventistas de la nueva generación, nuevos pastores que están saliendo, que ya no creen en el libro de Génesis como un libro literal. Esto es algo lamentable. Decir que la Biblia no es un libro que se puede tomar y aplicar como un libro literal, esto es una blasfemia. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice a Timoteo, versículo 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ahora especialmente a los jóvenes adultos, a los jóvenes que están pasando están en la preadolescencia, yo quiero pedir total atención de ustedes ahora en la carta que yo les voy a leer. Si usted no ha puesto atención en nada de lo que se fue dicho aquí hoy, si usted lo ha ignorado todo lo que hemos escuchado aquí, por favor, encarecidamente, yo pido tu atención ahora, tu total atención. Esta carta yo voy a tratar de leer. Ustedes saben que yo siempre pido para que la hermana Alma lea por la dificultad que yo tengo en los ojos. A mí se me hace un poco difícil leer. Pero esta carta aquí, yo quiero compartir con ustedes, jóvenes, ustedes que se encuentran aquí. Es una carta que la sierva del Señor escribió a los jóvenes. Y miren lo que ella dice acá. Jóvenes y señoritas, ustedes son responsables ante Dios por la luz que les ha dado. Esta luz y estas amonestaciones, si no las escuchan, se levantarán en contra de ustedes en el juicio. Hacer un paréntesis acá. Usted joven, usted señorita, usted preadolescente, es responsable ante Dios por toda la luz que usted ha recibido. Todos los mensajes que usted ha escuchado, usted perante Dios es responsable. Y si usted no vive de acuerdo a esta luz, ella se levantará en contra de usted en el día del juicio final. El día en que el Señor Jesucristo abra tu libro para analizar tu vida, lo primero y lo más importante que le va a llevar en cuenta es qué importancia tú has dado a los mensajes que tú has escuchado los sábados en la iglesia. Eres responsable ante Dios. Sigue diciendo, se les ha señalado claramente los peligros que corren. Se les ha dirigido palabras de cautelas y han sido guardados por todos lados y rodeados de advertencias. Han escuchado en la casa de Dios las verdades más solemnes y escrutadoras del corazón, presentadas por los siervos del Señor con la manifestación de su Espíritu. Esto es muy serio, jóvenes. Esto es muy serio. Cuando usted viene a la iglesia, cuando tú estás sentado aquí, no creas tú que es el hombre que está hablando aquí. No, porque palabras de hombre
el viento lo lleva y se pierde por la eternidad. Pero cuando tú vienes aquí, tú vienes para escuchar la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es para proteger tu vida, es para guardar tu vida de las tentaciones que Satanás tiene para ustedes. Pero si tú, joven señorita, si tú no le das la debida importancia a este mensaje, a lo que el Espíritu Santo está diciendo, tú no eres inocente perante Dios. Continúa aquí. ¿Qué peso tiene sobre tu corazón estas solemnes súplicas? ¿Qué importancia tiene para tu vida, joven? ¿Qué importancia tiene para tu vida, señorita? Las súplicas que el Señor te está haciendo. ¿Qué importancia tiene para tu vida cuando el Señor te llama a entregar tu vida a Él? ¿Qué peso tiene eso sobre ti? Continúa diciendo, ¿qué influencia ejerce sobre su carácter? Se les pedirá cuenta de cada una de estas súplicas y advertencias. Todos los llamados que son hechos, todas las súplicas que son hechas, tu ángel la está anotando. Y en el juicio final se te va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho tú con el llamado que el Señor te ha hecho? ¿Qué influencia esto ha ejercido sobre tu carácter? ¿Tiene peso sobre tu vida? ¿Tiene alguna relevancia sobre tu carácter este llamado que el Señor te ha hecho? Pero si no te das cuenta, lo que la sierva del Señor está diciendo aquí es, por favor, atienda el llamado que el Señor te está haciendo, porque perante Dios tú no eres inocente. Aquí no va a servir de nada que tú quieres echar la culpa a tu papá porque tu papá era hipócrita en el hogar, que tu mamá era hipócrita, que el anciano de la iglesia no vivía lo que predicaba, que el pastor era un mentiroso. De nada servirá, porque tú individualmente prestarás cuentas a Dios de lo que estás haciendo y de la luz que Dios te ha dado. Continúa diciendo acá. Ok, voy a volver de acá. Se les pedirá cuenta de cada una de estas súplicas y advertencias. Se levantarán en el juicio para condenar a los que vivieron en la vanidad, la liviandad y el orgullo. Jóvenes y señoritas, la verdad sirve para dos cosas: para santificarte o para condenarte. El conocimiento que Dios nos da puede ser una bendición en nuestra vida, pero también puede ser una maldición. Amados jóvenes amigos, mira cómo ella se refiere a los jóvenes. Amados jóvenes amigos, lo que siembran, segarán. Ahora es el tiempo de la siembra para usted. ¿Qué cosecharás? ¿Qué están sembrando? Cada palabra que pronuncian, cada acto que ejercen es una semilla que dará fruto, bueno o malo. No piense usted que las cosas que usted hace no va a ejercer ninguna influencia en el día en que el Señor vaya a investigar tu vida. Las palabras que usted pronuncia, los pensamientos que tú tienes, ejercerá un poder para el bien o para el mal.
y resultará en el gozo o pesar para el sembrador, según la semilla que se siembra será la cosecha. Jóvenes, lo que ustedes siembran hoy, probablemente no la van a cosechar hoy, pero la van a cosechar en el futuro. Las decisiones que usted toma hoy, las decisiones que tú estás tomando el día de hoy, las decisiones de hoy, usted la va a cosechar quizás dentro de 5 o 10 años, si es que el Señor no viene. Dios les ha dado gran luz y muchos privilegios. Después que ha sido dada esta luz, después que los peligros les hayan sido presentados claramente, la responsabilidad no caerá sobre tu papá, no caerá sobre tu mamá, sino caerá sobre ti. Es sobre ti. De los niños acá, creo que la mayoría, con excepción de algunos, pero la mayoría ya tienen 12 años. Los que ya tienen 12 años, hoy, tú ya no eres más inocente perante Dios. Y todo lo que tú hagas, la responsabilidad será solamente tuya. La sierva del Señor, en ese mismo libro, Mensaje a los Jóvenes, este aquí es el capítulo 38, ella viene diciendo que muchos van a acercarse a Jesús y van a decir, pero es porque Él me dio un mal testimonio, porque Él fue un mal ejemplo, por eso que yo me he perdido. Y Jesús le va a decir, pero tú tuviste la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hiciste. La manera en que la emplean la luz que Dios les da hará inclinar la balanza hacia la felicidad o la desgracia eterna. Ustedes mismos están moldeando su destino eterno. ¿Qué capítulo es, pastor? 38. Jóvenes y señoritas, todo lo que ustedes están haciendo hoy, las decisiones que ustedes están tomando hoy, está decidiendo el destino eterno de cada uno de ustedes. Quiero finalizar con una historia que yo ya he comentado aquí, ya tiene más de un año. A lo mejor algunos se han olvidado. Cuando yo estaba estudiando todavía allá en México, a mí me designaron un paciente para que yo le atendiera 24 horas. ¿No? Cualquier problema que él tuviera, yo era responsable por él. Y un día senté para platicar con él y él me contó, mira, te voy a contar algo que quizás ni siquiera haya pasado por tu mente, pero hace 40 años atrás, yo estaba en la iglesia y entonces el pastor, un pastor era misionero, era evangelista, y este pastor empezó a hacer llamado a los jóvenes que querían prepararse para servir al Señor, prepararse para el ministerio. Y entonces varios jóvenes empezaron a prepararse, levantarse para ir, pasar al frente. Y yo sentía que el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón. Yo sentía que el Espíritu Santo me estaba llamando. Pero yo tenía cierta vergüenza. Y entonces cuando yo miro a mi lado, del otro lado, se para mi amigo de la iglesia. Y él fue y dijo que él quería prepararse para servir al Señor. Y el predicador estaba para finalizar el llamado. Y entonces yo decidí pararme para preparar para servir al Señor. Cuando me recuerdo que en mi bolsillo traía un cigarrillo de marihuana. Y yo dije, no puedo ser hipócrita.
No puedo ser hipócrita. ¿Cómo que yo voy a parar para decir que quiero servir al Señor siendo que tengo aquí en mi bolsillo un cigarrillo de marihuana? No puedo, no puedo. Y entonces Él me dijo, yo tomé la decisión de, para el siguiente culto, ir al pastor y decir, pastor, yo quiero servir al Señor. Entonces, esta será la noche de mi despedida. Voy a salir con mis amigos, voy a fumar mi última marihuana, me voy a despedir de ellos y para la próxima semana yo me voy a preparar para servir al Señor. Entonces este hombre empezó a tratar de contener el llanto. Y yo empecé a notar que sus ojos se llenaban de lágrimas y con la voz temblorosa me dijo, maldita fue la hora que yo tomé esta decisión. Salí esta noche con mis amigos, lo pasamos muy bien. Parecía que nunca habíamos pasado tan bien como esta noche. Y hicimos planes para la noche siguiente, y para la noche siguiente, y para la noche siguiente. Llegó el sábado, yo ya había olvidado la promesa que yo había hecho a Dios. Y me fui alejando poco a poco de la iglesia, hasta llegar a un punto que me alejé por completo. Y entonces, mi vida fue de fracaso en fracaso. Me he casado, me he divorciado, mi hijo no me quiere ver ni en pintura, mi familia no me quiere, he engañado a mucha gente, he tenido toda clase de relación que tú puedes imaginar, tanto con hombres cuanto con mujeres. He hecho todo lo que mis ojos han deseado, todo lo que mis ojos han visto, y lo han deseado, eso yo lo he hecho. He utilizado la clase de drogas que tú imaginas, yo lo he utilizado. Y hoy, después de 40 años, yo vuelvo a reencontrar a mi amigo. Y yo ahí asustado dije, ¿en serio? ¿Quién es tu amigo? Mi amigo se llama Hugo Gambetta. Yo asistí a la misma iglesia que él. Yo iba a la misma clase de escuela sabática que él. Yo cantaba junto con él. Nuestros padres cantaban en el mismo cuarteto. Éramos amigos íntimos. Pero hoy puedo ver la vida de él en mi vida. Y él es un pastor ya de muchos años, querido por muchas personas, conocido a nivel mundial. Ha ayudado en la salvación de muchas personas. Y yo, un maldito desgraciado, porque yo dejé pasar la oportunidad que Dios me había dado. Y lamentablemente, hay muchos jóvenes, nosotros jóvenes, porque yo me voy a incluir porque apenas tengo 29 años, creemos que somos inmortales. Creemos que la enfermedad no va a llegar a nosotros. Creemos que las canas no nos van a llegar. Creemos que el día de los ayes, de los dolores, nos van a llegar. Y que podemos confrontar al mundo a pecho abierto. Pero joven y señorita, si el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón hoy, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón el llamado que Dios te ha hecho. Si el Señor te está llamando, venga hacia mí. ¿Cómo eres? Dios no quiere que tú vengas a Él perfecto. Dios no quiere que vengas santo. Dios no te quiere así. Dios te quiere tal como tú eres. Pecador, miserable, desgraciado. Así es como Dios te quiere, porque Él te quiere transformar. Él te quiere limpiar. Él te quiere sanar. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero esto aquí también no va solo a los jóvenes. Esto va a los adultos también. Porque quizás en esta mañana me están escuchando personas que ya son bautizadas de muchos años, pero que lamentablemente nunca han tenido un encuentro con el Señor. Nunca han nacido de nuevo.
Y el llamado también es para ti, no solo para los jóvenes. Quizás hay muchos aquí que están viviendo una vida tibia, una vida fría, que ya no sienten más el deseo de orar, que ya no sienten más el deseo de abrir la Biblia, que ya no sienten más el deseo de testificar del Señor. El llamado también es para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Quizás hay muchos aquí esta mañana hoy que ya no sienten más aquel ardor de cuando se entregaron al Señor a través del bautismo. Y el Señor también te está llamando a ti. Aquellos que han perdido su primer amor. Aquellos que han perdido el interés por las cosas de Dios. No deje pasar el tiempo. Ayer es historia. Quien vive de pasado es museo. Mañana es un misterio. No sabemos. La realidad, la verdad es ahora. No es de aquí una hora, ni de aquí media hora, porque tú y yo no sabemos qué va a pasar con nosotros cuando salimos de esta puerta para afuera. No sabemos qué nos puede pasar. Y es por esta razón que el Señor te está llamando hoy. Y si usted está sintiendo que el Señor te está llamando, te quiero invitar a que pase aquí al frente. Te quiero invitar para que yo pueda orar por ti. Si tú sientes que el Espíritu Santo te habló en esta mañana, si tú sientes que el Espíritu Santo te está moviendo, no dejes pasar el tiempo. No dejes pasar la oportunidad. Porque, mis queridos hermanos, mañana puede ser demasiado tarde. Si el Señor te está llamando a ti, te quiero invitar a que pase, para que juntos podamos orar. Y este primer llamado es para mí. Yo soy el primero a pasar, porque yo soy el primero que necesita del Señor. Y también a ti, joven, que quizás no te has entregado tu vida al Señor todavía a través del bautismo. Yo te quiero hacer un llamado. Todos los sábados en las tardes estoy estudiando con los niños para que ellos se preparen para el bautismo. Ahora, para abril, para el primer sábado de abril, el pastor Gambetta va a venir acá y él quiere hacer un bautismo acá. Si tú todavía no te has entregado al Señor a través del bautismo, el llamado es para ti también, para que el Señor te prepare para esta gran fiesta que vamos a tener el 3 de abril. Amén. Vamos a orar. Y si mientras estamos orando, el Señor te insta a pasar, no tengas vergüenza, no tengas pena de lo que los demás van a pensar de ti. Mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento venimos ante tu presencia porque hemos entendido cuál es nuestra condición. Hemos entendido cómo nos encontramos, Señor. Somos pecadores, somos miserables. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, Señor. No hay nada bueno en nosotros. Y es por esta razón, Señor, que queremos pedir encarecidamente que tú puedas limpiarnos con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Tú nos has dado mucha luz, nos has dado mucho conocimiento, Señor. Y sabemos que si no estamos viviendo de acuerdo a este conocimiento, a estas verdades que tú nos has dado, tú nos pedirás cuenta, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona que ha pasado aquí a este llamado, porque tú los has llamado. Porque tú tienes algo que quieres quitar de ellos, algún ídolo que los está aislando de ti, Señor. Te quiero pedir por cada joven, por cada señorita que se encuentra aquí en esta mañana. Señor, sabemos que el mundo tiene muchas cosas para la juventud, pero sabemos que todas estas cosas son cosas que nos llevarán a la destrucción eterna. Por esta razón, Señor, yo quiero interceder aquí por cada padre que se encuentra en esta mañana aquí, por cada madre, por cada hijo. Señor, danos la victoria sobre el pecado. Danos el poder que viene de lo alto.
una doble porción de tu Santo Espíritu para poder rechazar las tentaciones de Satanás, para poder rechazar el pecado, Señor, que diariamente, Señor, constantemente nos está oprimiendo, que constantemente, Señor, nos está matando espiritualmente. Señor, renueva nuestra vida, renueva nuestros votos que hemos hecho contigo, Señor, porque nosotros mismos no lo podemos hacer. Todas estas bendiciones, Señor, te pedimos no porque tengamos méritos, porque no tenemos, sino en los dones y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, solo tengan en mente que estamos en la casa de Dios y ahora los diáconos van a dar la salida y vamos a procurar salir con reverencia. Que el Señor nos bendiga a todos.